perdonar todos nuestros pecados. Gracias por darnos el regalo tan hermoso que es la vida eterna. Gracias porque hoy, mientras estamos en este mundo, Señor, aún sabiendo que tendremos aflicción, podemos descansar en ti, Señor, porque sabemos que tú has vencido al mundo, Señor, y que si estamos en ti, estamos en el verdadero, Señor, porque esa es tu voluntad, Padre, que te conozcamos a ti, al único Dios verdadero, y a nuestro Señor Jesucristo, el Dios hecho carne. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Conocemos mucha gente, y quizás nosotros somos unos de ellos, que por mucho tiempo nos estuvieron hablando de Jesús, nos estuvieron invitando a la iglesia, nos estuvieron diciendo que necesitábamos ayuda. Pero ¿cuántas veces nos negamos y cuántas veces rechazamos la ayuda? Como hoy conocemos gente que les hemos invitado, les hemos hablado del evangelio y han rechazado la ayuda. Una de las condiciones para poder recibir la ayuda, primeramente, es reconocer que la necesitamos, es reconocer que estamos enfermos. Cuando yo vine por primera vez, la verdad es que yo no quería, me habían invitado muchas veces mi hermana, mi sobrina, pero yo sabía que mi condición, yo sabía cómo estaba delante de Dios, y yo decía, es que voy a ir ahí y voy a contaminar a la gente. Yo decía, es que si voy ahí hasta se van a caer la iglesia o no sé qué va a pasar, porque yo me sentía inmerecedor de Dios. Yo me sentía inmerecedor de estar aquí. Y ciertamente no lo merecía, pero ahora entiendo que por eso tuvo que ser por gracia. Cuando le dije al pastor, yo no merezco estar aquí porque la verdad que yo he sido malo. Y él me dijo, bienvenido, porque este es como un hospital de enfermos, dice. Porque Dios no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. Él no vino por los sanos, sino por los enfermos. Cuando nosotros reconocemos nuestra condición delante de Dios, dice que Él está ahí para ayudarnos, para sanarnos. Él vino a ayudar y a salvar los que están perdidos. Amén. Y este fue el caso de Mateo, uno de los discípulos del Señor Jesús. Él es también conocido como Leví. En Mateo 9, versículo 9, narra la historia de que Jesús, dice que pasó de allí y vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Cuando conocemos la historia de este hombre llamado Mateo, sabemos que era un cobrador de impuestos, era un trabajador del gobierno de Roma. Y estos hombres eran mal vistos por los judíos porque los veían como enemigos, porque siendo judíos, ellos se prestaban para hacer el trabajo sucio a los romanos. Y no les importaba tener que cobrarle incluso más de la cuenta a sus hermanos judíos. Por eso eran mal vistos, eran publicanos, no eran bien vistos por los judíos. Sin embargo, Jesucristo, siendo judío, Él no hace acepción de personas. Y Él lo miró ahí. Y él no miraba al hombre que estaba en esos momentos ahí. Él estaba mirando en Mateo lo que iba a hacer en sus manos. ¿Cuántos de nosotros le damos gracias a Dios? Porque aún siendo pecadores, Cristo puso su mirada en nosotros. Porque Cristo no hizo como la gente cuando nos conoció, nos miraba y nos decía, tú ya no vas a cambiar, tú ya no tienes remedio. Aún nuestra propia familia muchas veces dudó que pudiéramos cambiar. Pero como Jesucristo que sabemos que Él es Dios, que Él sabía y sabe exactamente lo que podemos ser en sus manos, Él puso su mirada en nosotros. Y ahí donde estábamos, ahí cuando nosotros reconocimos nuestra condición y clamamos a Él escuchó nuestro clamor. Y Él también un día llegó a nuestra vida como la vida de Mateo y nos dijo, sígueme. Y para muchos de nosotros ha sido el día más importante de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen así es? Es cierto, hermanos. Ese día nos cambió completamente la vida. Ese día podemos decir que hubo un antes y un después. En 2 de Tesalonicenses dice el apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros
debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes. Él estaba hablando como discípulo, como apóstol. Así como yo hoy tengo que dar gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y les llama hermanos amados por el Señor. Esto es bien importante que tome nota. Él lo está diciendo porque ustedes aman a Dios. Eso puede estar en debate, pero lo que no está en debate es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso Él les dice a ustedes, hermanos amados por el Señor. ¿Cuántos de aquí saben que somos amados por el Señor? ¿Cuántos saben que estamos aquí por el amor de Dios? No se trata de nuestro amor por Él, se trata de su amor por Él, de su amor de Él por nosotros. Denle un aplauso al Señor Jesús. El apóstol Pablo les dice, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fíjese cómo fue el escogido. Dios fue el que nos escogió. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan dice el Señor Jesús, no me elegiste vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Y Él dice el propósito por el cual nos eligió, primeramente para darnos salvación, para librarnos de la condenación eterna, amén, para darnos vida y vida en abundancia. Pero también sabemos que nos escogió para salvación y para que anduviésemos en la verdad. Cuando hablamos de la verdad tenemos que entender que la palabra de Dios es verdad. Pero también tenemos que entender que Jesucristo dijo, yo soy la verdad, porque Él es el verbo de Dios. Amén. Entonces, debemos darle gracias a Dios. Debemos de estar agradecidos con Dios de que Él nos haya escogido. De que cuando nadie daba nada por nosotros, Él dio su vida en la cruz. Fíjese, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Ahí el apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo y les dice que no se avergüencen de dar testimonio de nuestro Señor Jesús, porque Él fue quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo según su propósito. Fíjese, en el versículo 6 dice, por lo cual, Timoteo, te aconsejo. ¿Qué es lo que le aconsejaba a Timoteo? Aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Para eso tenemos que conocer un poco la historia. Eran tiempos difíciles, Timoteo era joven, aunque era un hombre de fe, un hombre que había conocido el evangelio desde niño. Cuando llegan los momentos complicados en nuestras vidas, cuando entonces vemos que pasan cosas, muchas veces humanamente sentimos miedo, humanamente queremos huir, pero es cuando viene la palabra de Dios a nuestro corazón y nos dice, no te acobardes, aviva el fuego, no te apagues. Hay mucha gente que en un tiempo le sirvió al Señor, un tiempo que estuvo avivado el fuego, que estaban llenos de la presencia de Dios, porque tenían comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios. Pero por circunstancias de la vida, por cuestiones que solamente ellos saben y Dios, se enfriaron, se apagaron. Pero hoy Dios les dice, aviva el fuego que hay en ti. No por la imposición de mis manos, sino por el Espíritu Santo que Dios derramó en ustedes. Hoy tenemos que decirle, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que haga? Nosotros no fuimos puestos aquí para retroceder, sino para perseverar, para la salvación. Amén. El versículo 7 le dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de poder. Le digo, no se vayan. Antes de que lo mandarlos a predicar, le digo, espérense aquí. Enviaré el Espíritu Santo, el cual les dará poder. Y la palabra poder es dunamis, que quiere decir dinamita. Para poder testificar de Dios, para poder predicar la palabra de Dios, tenemos que ser valientes. Pero esa valentía no viene de nosotros, es por el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros. Él es el que nos da el poder, es un poder sobrenatural. Amén.
Y es el mismo poder que le recordó Pablo a Timoteo que había en él, que era un poder, dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. El versículo 8 dice, por lo tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. O sea, había problemas para eso él. No estaba apagado y no podía dar testimonio. Y se avergonzaba porque tenía miedo a la represión, miedo a lo que iba a pasar. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. ¿Qué te dijo el médico? ¿Qué te han dicho migración? ¿Qué te ha dicho allá afuera la gente? No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. No se avergüencen de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice, preso suyo, sino sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros seamos partícipes de este ministerio, el ministerio de la reconciliación. ¿Qué consiste? Que es Dios, por medio de Jesucristo, reconciliando al mundo con Él mismo. Denle un aplauso al Señor. ¿Y por qué es importante que prediquemos? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué hablar de Jesús? Porque fue Jesús quien nos salvó. Y fue Jesús quien nos llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo. ¿En quién fue dada la gracia? En Cristo. Él es la gracia. Jesucristo es la gracia. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia vino a nosotros. Amén. Entonces, dice, ¿cuándo fue dada esa gracia? Antes de los tiempos de los siglos. En el versículo 10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, cuando nosotros ya no teníamos ninguna esperanza, vino Jesucristo para darnos vida. Vino Jesucristo a morir por nuestros pecados. Y es gracias a Jesús, a su sacrificio, que hoy podemos decir que tenemos paz para con Dios, que hemos sido declarados justos, que somos llamados santos. Hoy podemos decir que somos la iglesia de Cristo. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Pablo no se avergonzaba. Pablo no le importaba que había dejado su religión. Pablo quizás era juzgado por otros fariseos. ¿Y qué van a decir cuando me miren? Si yo era fariseo de fariseos, fui creado a los pies de Gamaliel. Soy un hombre que perseguí incluso a los cristianos. Pero eso fue antes. Pablo entendía perfectamente que las cosas viejas habían pasado. Que desde el momento que él creyó en Jesucristo como su Señor y Salvador, ninguna condenación había para él. Que ahora él estaba dispuesto a dar su vida por el Evangelio, porque él había experimentado el amor de Dios. Él sabía que Dios había mostrado su amor por medio de Jesús. Y ahora él dice, no me avergüenzo del Evangelio. Y fíjese, porque es poder de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios. Lo que no pudo hacer la gente, lo que no pudo hacer nuestra madre, lo que no pudo hacer en mucho la esposa o los hijos, el Evangelio, que es poder de Dios, cuando vino a nuestras vidas, explotó en nosotros. Y entonces hizo pedazos ese corazón de piedra y nos puso un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón que estaba lleno de odio, lo llenó de su amor. Un corazón que estaba completamente enfermo, nos dio un corazón sano, que ahora sepa amar y sepa perdonar, como Jesús nos amó y nos perdonó a nosotros. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Y dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación en todo aquel que cree, al judío primeramente y después también al griego.
Gracias a Dios que puso su mirada en nosotros, los gentiles. Los que no éramos pueblo de Dios, ahora somos llamados pueblo de Dios. El 17 dice, porque en el Evangelio, fíjese, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Qué importante es entender esto, fíjese. Por medio de la predicación del Evangelio se revela no nuestro pecado. Nuestro pecado se revela a través de la ley. La ley era para revelar nuestro pecado, pero la gracia vino a nosotros para revelarnos la justicia de Dios por medio de Jesús. ¿Entiende eso? Nosotros no tuvimos que hacer nada para ser declarados justos. Cuando nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, pecadores, no había ninguna obra, por muy buena que fuera, que nos pudiera declarar justos. Amén. Por eso fue un regalo de Dios. Por eso es que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Porque es por lo que Jesucristo hizo por nosotros. Es por medio de Jesús, cuando nosotros reconocemos su sacrificio, declaramos que estamos enfermos y que solamente Cristo puede sanarnos. Él imparte su justicia en nosotros. De igual forma Jesús, que no cometió ningún pecado, estaba ahí en la cruz cargando con todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para declararnos justos. Fíjese qué interesante, ¿verdad? Entonces, volviendo a Mateo 9:9, dice que Jesús le dijo, sígueme, a Mateo. Y dice que Mateo se levantó y le siguió. Vemos que fue una respuesta inmediata. Se levantó y le siguió. Dejó un trabajo tradicionalmente falto de honradez para convertirse en el discípulo amado de Jesús. Perdió quizás buenos ingresos, sí. Quizás perdió de amigos del mundo, sí. Pero encontró honra, pero encontró la gracia, pero encontró perdón de sus pecados. Pero ahora tuvo hasta el privilegio de escribir el Evangelio. Y hasta el día de hoy se sigue nombrando a ese discípulo que estuvo dispuesto, después de creer en Jesús, de dar su vida por él. Amén. Y de igual manera, hermano, yo creo que cada uno de nosotros estamos agradecidos con el Señor de que haya puesto su mirada en nosotros. De que un día también Jesucristo puso su mirada en usted y en mí y nos llamó y nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Amén. Y estamos aquí para dar testimonio de Él. Amén. Para anunciar las maravillas de Jesús. Así es que ese es el propósito por el que estamos aquí. Y también tenemos que estar dispuestos a morir cada día a nosotros mismos para que Jesús crezca más y más en nosotros. Eso lo entendía perfectamente. Fíjese, Mateo, en Juan 12:25, dice el Señor por medio del apóstol Juan, Juan 12:25, el que ama su vida la perderá. Gente no quiere entregar su vida a Cristo porque ama los deleites de este mundo, porque siente que ahí está su seguridad y su confianza puesto en las cosas de este mundo. Pero dice el Señor que el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Entonces, ¿qué es aborrecer nuestra vida en este mundo? Pues olvidarnos de nosotros, de ya no estar, el enfoque no es en nosotros, aún ni en nuestros errores, ni en nuestros aciertos. Todo el tiempo debe estar puesta nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el perfecto, es el Cordero de Dios que fue inmolado por nuestros pecados. Es por Él que estamos aquí, es por Él que podemos predicar, es por Él que le podemos servir. Porque cuando Dios nos ve, Él ve a su Hijo en nosotros. Él ya no nos juzga por nuestras obras, Él nos juzga por nuestra fe, porque hemos puesto la fe en el verdadero. Amén. Y sabemos que Jesús es el verdadero. Entonces fíjese lo que dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Cuántos queremos estar en la eternidad con Él? Ese es un privilegio que vamos a tener.
Por eso debemos de servirle con alegría. Debemos de servirle con amor. ¿Por qué? Porque Él es digno de que le sirvamos. Porque el ejemplo nos dio para que sigamos sus pisadas. Él fue el primero que nos sirvió a nosotros. Él fue el que dio todo por nosotros. Amén. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Es decir, mi Padre le dará su recompensa. Por eso dice Pablo cuando escribe en el Colosenses, dice, ustedes cuando sirvan como para agradar a Dios y no a los hombres. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que esperar la recompensa de Dios, no de las personas. Amén. Vaya conmigo a Marcos capítulo 8, versículo 31. Fíjese lo que Marcos escribió sobre seguir a Jesús. Dice que ahí teníamos que estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y seguirle. ¿Ya están ahí? Marcos 8, 31. Dice la palabra de Dios. Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer, hablando de él mismo. ¿Está siguiéndome? Padecer mucho. ¿Cuánto? Mucho. Jesucristo, para Jesús era necesario, no era opcional, porque Él vino a hacer la voluntad del Padre. Amén. Entonces era necesario padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto. Pero no se iba a quedar ahí. También les explicó que iba a resucitar después de 3 días. Póngame mucha atención, porque este es el problema, que a veces nosotros somos tardos para oír y prontos para hablar. Tenemos que aprender a escuchar. Mire lo que dice él. Esto les decía claramente. ¿Está entendido? ¿Sí es cierto? Entonces, fíjese lo que dice. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. O sea, Pedro diciéndole, no, Señor, no permita que eso pase. No vayas a Jerusalén. Pedro, les estoy explicando, les estoy diciendo claramente que es necesario que vaya yo a Jerusalén y que padezca mucho. Es necesario que incluso muera en la cruz por ustedes. Porque lo que para el diablo era la derrota, para Cristo ahí está la victoria, en la cruz del Calvario. Entonces dice, es necesario ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Qué parte de eso no entendiste, Pedro? Pero Jesús, cuando Pedro lo empieza a reconvenirle, él se voltea y le dice, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás. Esta palabra Satanás, pues sabemos que es adversario. Está viendo entonces que está siendo manipulado por el adversario. La lucha no es con carne ni con sangre, no con personas. Detrás de esas personas siempre está un espíritu, un enemigo que quiere impedir la obra de Dios. Esto no es casualidad, mis hermanos. Dios está mostrándonos ahí. Mire cómo está Pedro queriendo hacer algo pareciera bueno, pero está siendo usado por el enemigo para querer frenar la obra de Dios. Tengamos mucho cuidado a quienes escuchamos, hermano. Tengamos mucho cuidado cuando oigamos voces y estar seguros que sea la voz de Dios. Amén. Luego dice, quítate de delante de mí, Satanás. Y fíjese lo que le dice a Pedro, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Él ve las cosas humanamente, pero Dios quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? ¿Qué es lo que realmente Dios quiere que hagamos? No qué queremos nosotros o qué quiere mi familia. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? Y en eso hay que enfocarnos en la voluntad de Dios. Amén. Luego dice,
llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir, fíjese que Dios no nos obliga. ¿Ve cómo Dios no impone su amor? Si alguno quiere venir. Estamos aquí porque nosotros decidimos venir, amén. Entonces, si usted quiere venir, dice, si quiere venir en pos de mí, es decir, si quiere seguirme a mí, tiene que estar dispuesto a negarse a sí mismo. O sea, el enfoque ya no eres tú. Cuando yo cheque tu perfil ahí en el Facebook o en el Instagram o algo, ya no es tú haciéndote selfies y selfies y selfies y posando, porque tú ya no eres el importante. Es la palabra de Dios, es el Hijo de Dios. Pero también en todas áreas tenemos que empezar nosotros a morir a nosotros mismos. Ya no es como decía el apóstol Pablo, ya no es qué es lo que yo quiero, sino qué es lo que Dios quiere. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Es ahora que Dios dice: ya, niégate a ti mismo, olvídate de ti. Porque muchas veces incluso estarte enfocando en tus errores, en tus defectos, en tus fallas, es estar enfocado en ti mismo. Pon tu mirada en el perfecto, en el que no falla, en el que no se equivoca. Y entiende que eres solamente salvo por gracia. Y solamente le sirves al Señor por gracia, no porque lo merezcas. Amén. Entonces, luego le dice, fíjese, niéguese a sí mismo. Luego dice, tome su cruz y ahora sí, sígame. ¿Qué tenemos que tomar nuestra cruz? Pues es dar nuestra vida por Él también. Es un amor sacrificial que hacemos también. Pero nosotros no podemos hacer nada si no nos hubiera dado primero Dios. Ahora Dios pone su amor en nosotros, pone su Espíritu Santo en nosotros. ¿Para qué? Para empoderarnos, para darnos el poder, para entonces ahora sí podernos negar a nosotros mismos, poder tomar nuestra cruz cada día. No importa lo que pase hoy, no importa lo que el enemigo venga y me diga a mi mente, no importa incluso lo que mi familia diga. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y estamos aquí porque Dios nos trajo aquí, amén, para servirle. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, de la palabra de gracia del Señor, la salvará. ¿Podemos darle un aplauso al Rey? Volviendo a Mateo capítulo 9, el versículo 10 dice: aconteció que él, estando sentado a la mesa en la casa, he aquí que había muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Mire qué tremendo, cómo se mira, hermano. Cuando Dios llega a la vida de alguien, hay un cambio. No estamos como muchos quisieran que estuviéramos, porque todavía nos siguen señalando, juzgando, gente que ni nos conoció realmente cómo éramos. Pero los que verdaderamente nos conocieron cómo éramos antes, están agradecidos con Dios porque ya no somos como antes. Pero también porque conocen que el Dios que empezó la buena obra, Él la va a perfeccionar, amén. Y tenemos que entender que aunque para Dios ya estamos santificados, nosotros en nuestro tiempo estamos en un proceso de santificación, amén. Entonces dice: aconteció que él, estando sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Qué interesante, Jesús conviviendo con publicanos y pecadores. Pero ¿cuál era el propósito de la fiesta de Mateo? Festejar que había conocido a Jesús, presumirles que ahora ya era salvo, que él ya era cristiano. No, el propósito de Mateo de hacer esa gran fiesta, invitar a Jesús, invitar a publicanos, invitar a pecadores, es porque él quería que ellos también conocieran a Cristo. Es porque él quería que ellos también tuvieran un encuentro personal con nuestro Señor y Salvador. Él sabía que ellos también, al igual que Mateo ellos estaban en esa situación, y que ellos solamente por medio de Jesús podían ser sanados. Es por eso que él hizo esa fiesta. Y Jesús, que no desecha a nadie, que no hace sección de personas, allí estaba sentado a la mesa con los publicanos y pecadores. ¿Cuántos hoy le damos gracias a Jesús
que sabemos que ha entrado en nuestra vida, está en nuestra familia, está en nuestro corazón y está en todo momento con nosotros. Amén. Aun cuando le fallamos, ahí está con nosotros. Fíjese, pero no va a faltar el religioso. Ay, según ya está Cristo contigo, según ya eres cristiano y todavía se te sale una mala palabra y todavía te enojas. Es cierto, sí es cierto, tienen razón. No quisiéramos todavía hacer eso, pero no estamos todavía glorificados. Para Dios sí, pero nosotros todavía estamos en un proceso de santificación, amén. Entonces, tenemos que darle gracias a Dios por su amor, gracias por su misericordia, gracias porque cuando no merecíamos nada, Él dio todo por nosotros. Somos salvos solamente por gracia. Por eso, cuando usted dice, es que yo no quiero servir, yo no puedo hacer esto porque no soy digno, qué bueno que reconoce. ¿Por qué? Porque el único digno es Cristo. Pero en el Señor dice que nosotros, por eso dice que es un regalo, es un don, es un regalo de Dios que no merecíamos. Entonces, es por la gracia de Dios que estamos aquí. Es por la gracia de Dios le servimos. No merecíamos nada, pero Dios le plació darnos su amor, su salvación, su perdón, y todo lo que tenemos es por gracia. Déselo fuerte al Señor. Y ahí estaban los religiosos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? O sea, no que muy santo, y cómo se está comiendo con gente pecadora. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos sido juzgados por familia, por amigos? Dice que cristianos, es que ya no puedes estar ahí, tú ya no debes de ir ahí. Entonces, ¿quién va a llevar luz a un lugar donde hay tinieblas? Si nosotros somos lámparas del Señor, somos luminarias de Dios. Y dice que si escondemos nuestra lámpara y la metemos debajo de una cama, ¿cómo alumbrará? ¿Cómo alumbrará a la gente? Amén. Debemos de dejar que Dios nos use como Él quiera. Debemos de ir donde Dios quiere que vayamos. Pero tenemos que ir con ese propósito de ser luz en medio de las tinieblas. Con un espíritu de amor, no de crítica. No ir a poner ahí a estar juzgando y condenando a nadie. Solamente a mostrarles el amor de Dios por medio de nosotros. Y predicarles cuando haya la oportunidad de Cristo. Amén. Al oír esto, fíjese, el 12, Mateo 9:12. Al oír esto, Jesús les dijo. Fíjese cómo esto murmuraban, pensando acá entre ellos nomás. Mira, ¿ya viste a Jesús? Allá está con pecadores. Uy, mira, uy, todos. Y pensando que Jesús no escuchaba. Pero lo que usted murmura aquí en secreto, allá en los oídos de Dios suena como campanadas. Ay, hijo mío, ¿cuándo irás a dejar de estar murmurando? ¿Cuándo irás a dejar de estar criticando a tus hermanos? Tú no eres mejor que ellos. Tú también estás aquí por gracia. Tú también estás aquí porque es un regalo que no merecíamos. Amén. Entonces tenemos que aprender a tener amor y misericordia por los perdidos, pero también por nuestros hermanos. Amén. Fíjese, al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Por qué le dijo a los fariseos? Porque ellos se creían buenos en su propia opinión, porque ellos eran maestros de la ley y creían que ellos, por guardar la ley, merecían la justicia, merecían ser llamados hijos de Dios. Pero ¿cuántos saben que por la ley nadie se puede justificar? Que por la ley nadie se puede salvar. Y el propósito de la ley no fue para salvarnos, fue para que viéramos nuestra incapacidad de poder acercarnos a Dios, que necesitábamos ir a la gracia. Así que la ley nos condena y la ley nos muestra nuestra condición, pero la gracia nos abraza, la gracia nos santifica, la gracia nos lleva a los brazos de Dios. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Entonces Jesús dice que los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quiénes? Los enfermos. ¿Cuántos aquí hoy reconocemos que teníamos esa condición? Pero quizás hoy haya gente todavía que reconoce que está enfermo espiritualmente hablando, y a lo mejor físicamente, porque Dios sigue siendo el mismo. Amén.
Dios sana espiritualmente, pero también sana físicamente. Solamente nosotros tenemos que reconocer nuestra necesidad de Él más que otra cosa. Poner toda nuestra fe y nuestra confianza en el poder de Dios. No en nuestro poder. No es por el poder de mi oración. No, es por mi humildad o mi necesidad de ser humilde para poder clamar a Dios, que es cuando Dios dice que nunca va a despreciar un corazón contrito y humillado. Amén. Entonces dice, fíjese lo que dice, id pues, ahí está el mandamiento, id pues y aprender lo que significa. Tenemos que aprender, todo el tiempo seguimos aprendiendo. ¿Cuántos de aquí creen que necesitamos seguir siendo enseñados? Pues claro, por eso Jesús es la palabra. Él siempre estará todo el tiempo para enseñarnos. Pero usted y yo tenemos que tener un corazón dispuesto para recibir el consejo de Dios. Entonces dice, id pues y aprender. Necesitamos aprender, no acabamos de aprender. ¿Qué es lo que quiere que aprendamos? Lo que significa misericordia. Rapidito, misericordia es lo que merecemos, Dios no nos los da. Gracia es lo que no merecemos, Dios nos da. No merecíamos la salvación, Dios nos la dio. Merecíamos el castigo eterno, eso es misericordia, Dios no nos los dio. Amén. Entonces, eso es lo que Dios quiere, misericordia y no sacrificio. A veces se jacta gente religiosa diciendo, llevo 3 semanas en ayuno y oración. Pero cuando tiene que mostrarse el amor de Dios y la misericordia, se vuelven bien prepotentes, bien egoístas y menosprecian a la gente. Ay, no, yo no me junto con esa gente porque me voy a contaminar. No, ahí es donde tenemos que mostrar que verdaderamente somos hijos de Dios. ¿No dijo el Señor Jesús? En esto conocerán que son mis discípulos si se aman unos a otros. En eso debemos demostrar que el amor de Dios está en nosotros. Nosotros le amamos a Él. Sí, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces dice, ir a aprender lo que significa misericordia y no sacrificio. ¿Por qué? Ahí está el propósito. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Estamos aquí, hermano, porque reconocimos que éramos gente pecadora, que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y por eso cuando reconocemos nuestra condición delante de Dios, es un cambio de forma de pensar, nos lleva a la gracia. Y ahí en la gracia encontramos perdón de pecados, encontramos vida eterna, encontramos sanidad, salud física, emocional, mental, todo. Pero tenemos que reconocer nuestra condición delante de Dios. Si usted sabe hoy, reconoce que tiene necesidad de Dios, póngase de pie. Vamos a orar por usted. Si alguien quiere que ore por usted, pase al frente también. Podemos orar personalmente y pedirle a Dios por misericordia para usted. Que sea Dios derramando su gracia en su vida, sanando toda dolencia, pero principalmente su alma, su mente y su corazón. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias por perdonar todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, Señor. Es por tu amor y tu misericordia que hemos sido sanados, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos para poder ser libres. Ayúdanos, Señor, para poder vivir la vida que te agrada a ti. Es solamente por ti, Señor. A ti, solamente a ti, Señor. Sea la honra y sea la gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.